Muy buenas noches. Bueno, todavía la campaña efectivamente no ha iniciado porque no tenemos en agenda, ¿no? No se sabe definitivamente quiénes son. Sí, porque todavía estamos en un periodo de tachas, ¿no? Y que esto es parte también pues, del control ciudadano, ¿no? Para que a través de la participación de cualquier ciudadano se les pueda excluir a algunos candidatos que no reúnan. Claro, algunos han señalado que eso es parte de una guerra sucia. Definitivamente no puede ser, no es. No, esto es parte de la democracia. Sino que todavía nos cuesta vivir en democracia, porque las reglas aceptar están las reglas puestas de la democracia, ¿no? Y los principios de la legalidad, y sobre todo que nos cuesta aceptar de que la ciudadanía también tiene voz, pues, tiene que hacerse sentir, ¿no? Entonces esto, si bien es cierto, todavía no está muy desarrollado en el país, pero nos da la oportunidad de que participen los ciudadanos en estas, digamos, para darle mayor limpieza al proceso electoral. Claro, que los observadores no solo sean los del jurado, porque por muy eficientes sean, bueno, cualquier cosa pasa, pero claro, los ciudadanos son los verdaderos ojos y oídos del que hablaba Sendero, ¿no? El jurado especial declaró improcedente la inscripción, por ejemplo, de este movimiento etnocacerista ayacuchano, creo que se llama, ¿no? Apelaron, y el Jurado Nacional de Elecciones les ha enmendado la plana, ¿no? Y ha ordenado que se prosiga con la calificación correspondiente. Y contrariamente al partido aprista, en su candidatura a la provincia de Huamanga no ha pasado. No, es que ahí hubo otro problema, que presentaron prácticamente dos listas que discrepaban totalmente de su composición. Entonces ahí creo que la decisión del jurado electoral ha sido correcta. Bueno, hay otro caso, es el caso de Carlos Herencia, ¿no? Y él señala, bueno, de manera clara, contundente, y dice: yo nunca fui militante del partido Perú Posible, no hay ninguna documentación que haga referencia a eso. Yo sí fui secretario general, asumí cargos, pero no como militante, sino como simpatizante. Entonces cualquiera que vea eso o escuche eso, ciertamente se sonríe, ¿no? Sí. Pero en términos legales, ¿qué efectos tiene? Efectivamente, es que todavía, y en el Perú hay toda una legislación electoral un poco ambigua, confusa. Y justamente yo comparto con lo que plantea el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Francisco Tábara, en que Perú necesita ya un código electoral que sistematice todo este conjunto de normas, tanto de las reglas para participar, las reglas de militancia y dentro del fortalecimiento de los partidos políticos, ¿no? En ese sentido, pues hay algunas militancias informales, como la del señor Herencia, ¿no? caso, ¿no? Es un caso muy ilustrativo en ese sentido, pero tengo entendido de que en la tacha se ha adjuntado una resolución que aprueba las elecciones internas, ¿no? A nivel regional para el periodo 2013 al 2015, como secretario general regional del Partido Político Perú Posible, ¿no? Del Comité Electoral Nacional. Claro, además fue un acto público, ¿no? Entonces, bueno, son cosas. Ahora, él un poco que se está basando en que no está registrada en los padrones, claro, que tiene, y eso debe ser cierto, o sea, no creo que ahí mienta. No es políticas, ¿no? Pero miren, eso pasaba incluso hasta hace poco con el señor Omar Quesada. Omar Quesada recién aparece en el padrón de afiliados del Partido Aprista hace más o menos un año. Pero más también no era aparecía, secretario general. Él era secretario general nacional, ¿no? Y un militante connotado de este partido. Entonces son situaciones administrativas, ¿no? Pero en la vida se le podría escuchar decir: yo nunca fui militante en la APRA, ¿no? Lógico. Entonces son situaciones que pasan, que creo que, bueno, vamos a esperar cuál es la decisión, en este caso, del Jurado Electoral Especial y en todo caso del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Claro, pero el asunto aquí ya no solamente es legal, ¿no? Sino ya es un asunto ético, ¿no? Bueno, son situaciones, como te digo, que obedecen a esa legislación un tanto difusa, no tan sistemática, no tan, ¿qué te digo?, clara, que tenemos a nivel electoral. Y después pasa también por un hecho pues, concreto, ¿no? Que la construcción de la democracia en el país todavía es un proceso que nos va a demorar muchos años. Bueno, así es. El otro caso es del general Donaire, ¿no? El general Donaire, hasta donde tenemos información, no participó en el proceso electoral anterior porque no podía acreditar los 3 años de residencia que se solicitaba. Esperó todo un periodo para presentarse ahora, pero igual se le presenta una tacha y se le dice que no cumple con los 3 años de residencia. ¿Qué es lo que pasa?
dentro de los requisitos para participar en estas elecciones regionales municipales, ahí hay dos principios, ¿no? Para elecciones regionales, que digamos hay un concepto de territorialidad en cuanto a la residencia, y habla de una residencia, hay que cumplir con el requisito de acreditar una residencia efectiva de 3 años anteriores al día de las inscripciones, ¿no? El último día de inscripción era el 7 de julio, o sea, había acreditar, ¿no? Una forma de acreditar es con el DNI. Efectivamente, el señor Donaire tiene su DNI, donde fija una dirección en la ciudad de Ayacucho, ¿no? Girón 28 de julio 564, hasta ya me acordé ya de memoria. No, y esa residencia... Entonces, él con eso está acreditando, para su inscripción acreditado, que tiene una residencia. Pero ojo, la residencia dice que tiene que ser efectiva, ¿no? ¿Y cómo se demuestra? A diferencia para las elecciones municipales, que sí admite el domicilio múltiple, cuyas reglas están precisadas en el artículo 35 del Código Civil, que señala que uno tiene domicilio múltiple cuando desarrolla, dice, tiene residencia, ¿no?, habitual, ¿no?, tanto en varios sitios a la vez, o desarrolla sus actividades habituales en 2 sitios a la vez. O sea, yo tengo mi propiedad en Lima, pero trabajo en Ayacucho, tengo domicilio múltiple. Eso vale para las elecciones municipales, pero para las elecciones regionales hay un principio de territorialidad. Exige residencia efectiva los 3 últimos años. ¿Esto cómo se demuestra? Teniendo una propiedad. 2, teniendo un trabajo permanente. Ahora, para todos es público y notorio que el señor Donaire, al margen de su entusiasmo, ¿no?, que quiera participar, que quiera ser presidente de la región, es conocido por todos que tiene propiedades en la ciudad de Lima. ¿Y eso de dónde sale? De su última declaración de hoja de vida cuando participó. ¿Y no tiene propiedades acá? No tiene. Los registros públicos han expedido que no tiene, ¿no? Él aduce que alquila un domicilio, ¿no?, una vivienda en esa dirección que señala, pero sin embargo en una constatación que hemos tenido propiedad notarial, el propietario de este inmueble dice, no, este es un local partidario. Entonces ahí hay ciertas contradicciones. Ahora, si él tiene el propósito de convertirse en el presidente regional y no se ha dado cuenta de esta situación. Bueno, esas son situaciones que ya seguramente están dentro de su entorno, de sus asesores, pero también hay que entender de que las reglas para estas elecciones se dan con la resolución 272 del 2014 del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, que establece este requisito. Mira, a diferencia de las elecciones anteriores del 2010, establecía también el requisito de los 3 años, pero ¿no? También opcionalmente, o como un requisito, como igual requisito, era haber nacido en la región. Esa regla ya no hay para este año. Exige residencia efectiva. Entonces, yo creo que son criterios que lo va a tener que ver el Jurado Nacional, hay que estar atento, ¿no? Y el otro tema es de que estaba viendo que el Jurado Electoral Especial de Huamanga ha estado excluyendo a muchos candidatos porque supuestamente han omitido alguna información en su hoja de vida, ¿no?, y que están señalando como falseamiento de la verdad, básicamente con la declaración de sentencias. Sin embargo, ya el Jurado Nacional de Elecciones, en su resolución 640-2014, ¿no?, del 15 de julio, en un caso que resuelve una apelación del jurado de Atalaya, señala de que cuando el candidato ha tenido un proceso, pero este proceso ya ha sido rehabilitado, no hay la necesidad de consignar en la hoja de vida. Entonces eso también es otro criterio que seguramente muchos están inmersos en eso, han apelado al Jurado Nacional de Elecciones y habrá que esperar los resultados. Pero creo que hay un criterio que lo ha establecido el Jurado Nacional. Sé que en el caso del general Donaire no se podría decir, como muchos lo han señalado, que son cartas bajo la manga, que el propósito es sacarlos de carrera. Bueno, lo único, creo yo, y el espíritu de la institución de la tacha, ¿no?, que permite a cualquier ciudadano, ¿no?, es de que se excluya a los candidatos que no reúnen los requisitos, ¿no? Y no creo que haya, bueno, puede haber digamos, un móvil político, sí, pero creo que antes que eso está el principio de legalidad.
Bueno, pero hasta ahora, por ejemplo, ¿cómo se podría calificar la actuación del jurado especial de elecciones? Porque este señor que se llama, o se hace llamar Runimaki, por ejemplo, dice, ha habido un intento de parcialización definitiva en César Arce Villar, porque acá impidió y detrás había manos oscuras. ¿Se podría interpretar de esa manera? Bueno, yo creo que habría que ser más cuidadosos en cuanto a la calificación, ¿no? Hay que entender también el volumen de trabajo, ¿no? Y como te digo, los criterios todavía no son muy uniformes en lo que se refiere a la jurisprudencia electoral. Básicamente, las decisiones de los jurados especiales, e incluso el Jurado Nacional de Elecciones, está basado en criterios. Entonces, no hay jurisprudencia vinculante que obligue a que uno actúe de determinada forma en casos similares, ¿no? Entonces, ese es un tema, es un vacío. Entonces, pero confiamos en el buen criterio, ¿no?, que tengan los miembros del jurado para que se amparen a los que tienen derechos, y a los que no reúnan los requisitos también se les excluye de su participación, ¿no? Eso queda claro. O sea que en mucho podríamos decir que depende de la calidad profesional, de las ópticas que puedan tener los propios miembros del jurado, y no precisamente la claridad de la norma. Sí, efectivamente, mire, que hay un caso, ¿no? La presidenta del jurado especial de Ica ha presentado su renuncia. ¿Y qué aduce, no? Que 3 narcocandidatos la han amenazado de muerte, y ese es un fundamento de su renuncia. Y el segundo es de que está trabajando con un personal que no está debidamente capacitado. Y seguramente que no lo dicen, pero esto debe ocurrir en todos los jurados especiales, ¿no? Porque, como te digo, arrastramos todo ese conjunto de deficiencias, ¿no? O sea, no tenemos verdaderos especialistas en temas electorales. Ahora hay otro aspecto que está referido a las cuotas, ¿no? Cuotas de jóvenes, cuotas de género y también cuotas nativas que se llaman, ¿no? En realidad no hay un criterio igual. ¿Quién va a demostrar que uno es nativo o no? Bueno, justamente ahí se deja, es un poco amplia en cuanto al cumplimiento de los requisitos, que exige una declaración de conciencia, ¿no? Pero esto puede ser... ¿Ese qué es? ¿Es una declaración jurada? Prácticamente, claro. ¿No? O sea, porque Maritza Zahara, se da el principio de veracidad, ¿no? Por ejemplo, Maritza Zahara Ya. aparece como cuota nativa. Ahora, de repente no podemos negar, de repente ella es miembro de una comunidad campesina, como ocurre, ¿no? El hecho de que sea un profesional exitoso o que ya tenga cierta trayectoria no le impediría de que sea miembro de una comunidad campesina. Claro, Podría ser comunera ahí, ¿no? Claro. Hay 2 calidades de comuneros campesinos, los naturales y otros por adhesión, ¿no? Bueno, pero la situación no es muy clara, ¿no? En todo caso, lo que debería exigirse es que se acredite estando en el padrón. En el padrón. Claro, yo creo que con eso sí, podríamos acercarnos más a la veracidad, ¿no? Bueno, que es probable que tenga alguna de estas cosas, ¿no? Ahora, hay por lo menos 2 consejeros que van a salir por Huamanga, por Huanta, por La Mar. Uno que es, bueno, pues el que tiene la mayor votación, y se supone que el siguiente va por la cuota nativa. Claro. O es el segundo que ocupa en la votación general, como ha ocurrido en Huanta en las elecciones anteriores, porque en Huanta hubo la cuota nativa amazónica y la cuota nativa andina, ¿no? Pero llegado la hora, no sirvió para nada los candidatos por la cuota, sino que los 3 primeros consejeros que llegaron en primer, segundo, tercer lugar, se distribuyeron las cuotas. Bueno, este es un tema, ¿no? Tiene sus reglas las elecciones, ¿no? Pero va a salir elegido de los candidatos propuestos como representantes, en este caso de las comunidades campesinas, ¿no? ¿Pero eso está claro ahora? No, sí está claro, está claro. Porque en las Está elecciones claro. anteriores ocurrió eso. No. Por ejemplo, el doctor Gamboa, ¿no? Es un médico, pero él actuó o participó en las elecciones como parte de la cuota nativa, ¿no? No. Primer lugar fue el que actualmente es vicepresidente, en la votación general. El segundo lugar fue Faustino Orimachi. No, pero él es. En la elección. Él fue inscrito como candidato No, de la definitivamente no. ¿no? Y él mismo lo señala así. Bueno, no, las reglas ahora son distintas. O sea, se ha ajustado, ¿no? A esto, es un poquito más cercano al principio de realidad,
¿no? Que tenga que ser pues representantes propios de estas. Claro, porque ahí ya no es representación, ¿no? Vamos a una situación, ¿no? Las cuotas justamente tienen el espíritu de cubrir las cuotas de la representación de esas real, minorías, ¿no? Directa. Entonces yo creo que ahí habría que afinar. Creo que nuestra experiencia es todavía un poco no tan eficiente, ¿no? Entonces habría que ver de que afinar tantos requisitos como que las elecciones también sean entre los candidatos de estas cuotas. Claro, porque eso es lo lógico. Eso sería lo más correcto, lo más justo, ¿no? Claro, porque si no, normalmente quedan fuera y los primeros que ganan son los que se distribuyen. Eso ha ocurrido en Huanta, No, en definitiva. Claro, pero ahora es un poco más precisa en ese sentido, ¿no? Y por eso que Huamanga también, por su gran población, ¿no? Se ha dado 2 representantes. ¿Sí? Era injusto que Huanta, teniendo una población electoral mucho menor, tenga 3 representantes. Claro, pero igual ahí sigue siendo incierta la situación. Uno de Vilcas-Huamán podría reclamar la misma condición, ¿no? O alguien de Lucanas, digamos. Y creo que debería ser así, ¿no? Con el tiempo, seguramente que las representaciones también de esas minorías o de aquellos que no tienen voz propia, debería ser reconocido, ¿no? Y aquí, pero hay algo también que reflexionar, ¿no? No obstante que se ha ampliado la cuota de género, la participación electoral de las damas es todavía un poco tímida, ¿no? Entonces ahí creo que hay que ir trabajando desde la escuela, el tema de liderazgo, el tema de empoderamiento de la mujer también en la vida pública, ¿no? Claro, la mujer, los jóvenes, estos otros sectores. Efectivamente, ¿no? Pero más preocupante es en el tema de género, ¿no? No obstante que antes fue 20, ¿no? Ahora se llegó a 30, pero la participación sigue siendo todavía por imposición de la ley, pero no de manera activa de las propias mujeres. Bueno, así es. Bueno, Alberto, creo que hemos conversado sobre un tema interesante, esto de las tachas y situaciones colaterales que tienen que ver con el proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias. El programa.